quiero que vayamos al libro de Romanos capítulo 5, versículo 1. Hoy quiero hablar acerca de una palabra. Quiero que podamos entender lo importante que es caminar bajo la gracia de Dios. Di conmigo, tenemos que caminar bajo la gracia de Dios. Dilo más fuerte, tenemos que caminar bajo la gracia de Dios. Entonces hoy quiero que podamos aprender la importancia que es caminar bajo la gracia de Dios y cómo es que debemos de caminar bajo la gracia de Dios. Romanos capítulo 5 versículo 1 en la Reina Valera dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La gracia de Dios es un regalo dado a nosotros por medio del sacrificio de Jesús. Y la gracia de Dios es algo que va llena de bendiciones. Puede ser bendiciones, salud, prosperidad, y muchas cosas más. Pero así de fácil que es recibir la gracia de Dios, también es bien fácil perder la gracia de Dios, ¿verdad? Así de fácil que es recibir la gracia de Dios, si no ponemos atención y si no nos cuidamos, si no vivimos una vida correcta, así de fácil que es de recibirlo, también se puede perder. Pero creo que estoy hablando de una iglesia que jamás va a perder esa gracia. Y hoy quiero hablar acerca de cómo podemos caminar bajo la gracia de Dios. Y quiero hablar acerca de dos maneras en la cual podemos caminar bajo la gracia de Dios. Y la primera es, para caminar bajo la gracia de Dios, tenemos que vivir enfocados en Dios y no en las distracciones. Dí conmigo, tengo que enfocarme en Dios y no en las distracciones. Dile a la persona que está al lado tuyo, enfócate en Dios. Dile, enfócate y no en las distracciones. ¿Por qué no en las distracciones? Y vamos a estar hablando un poquito más de esto. Yo creo que la mejor manera que podemos vivir enfocados en Dios es a través de la oración, leyendo la Biblia y buscando más de Dios. Algo que admiro bastante de mi papá, de mis padres, es cuánto ellos buscan a Dios. Y uno dice, sí, yo busco a Dios, pero es con acción. Y creo que tenemos unos pastores de oración, unos pastores que, no dicen vamos a orar, sino que lo demuestran con acción. Y la gente que Dios va a usar son personas de oración, son personas que buscan la presencia de Dios. No solo son personas que un día abren la Biblia a la semana y de ahí sienten que están bien para el resto del mes. No, es algo que se tiene que hacer continuamente, ¿verdad? Y buscar a Dios se trata de eso. ¿Por qué buscamos a Dios? Porque es importante que busquemos a Dios. Si amamos a Dios, tenemos que buscarlo. Tenemos que anhelar más de su presencia. Tenemos que tratar de acercarnos más a Él todo el tiempo. Jamás debemos de aburrirnos de orar. Jamás debemos de aburrirnos de buscar más de Dios, de leer la palabra. Porque si fuera así, es como de ahí es donde nuestro espíritu se nutre, de ahí es donde nuestro espíritu come, ahí es donde nosotros nos hacemos fuertes. Galán fuera que muchos de nosotros no comiéramos, ¿verdad? La comida, ¿verdad? Así es igual con Dios. Si buscas de Dios, tú creces. Si buscas más de Dios, te acercas más a Dios. Y cuando buscas a Dios, estás más lleno de su gracia. Entonces, tenemos que vivir una vida enfocada y tenemos que enfocarnos en Dios. Así es como podemos caminar bajo la gracia de Dios, es enfocados en Dios y no en las distracciones. Ahora, ¿cuáles son las distracciones? Y un ejemplo de una distracción es el pecado. Mira lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 25. Efesios capítulo 4 versículo 25. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad
a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Somos una iglesia. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo le da lugar al diablo. Una vez más, porque el enojo le da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. Dile a la persona que está al lado tuyo: deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes lo oigan. La Reina Valera lo dice: que vuestras palabras tengan un fin de dar gracia a los oyentes. Como cristianos, ese debería de ser nuestra meta, que las palabras que salgan de nuestra boca sean palabras llenas de gracia para la vida de otras personas. No entristezcan el Espíritu de Dios con la forma en que viven. Recuerden que el que los edificó somos suyos, y así les ha garantizado que serán salvos al día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Entonces, como una distracción, ¿cuál es una distracción en la vida? Es el pecado. Por eso es importante de tratar de vivir una vida de santidad. No significa que no vamos a caer. Nadie es perfecto, el único perfecto fue Jesús. Pero es de reconocer el pecado, reconocer que le hemos fallado a Dios. Pero para vivir una vida llena de gracia, para caminar bajo la gracia de Dios, tenemos que vivir enfocados en Dios. Y cuando vivimos enfocados de Dios, no le damos espacio al pecado. ¿Cuál es otra distracción? Son las cosas terrenales. Muchos de nosotros recibimos esa bendición de parte de Dios y comenzamos a adorar más. Yo creo que en febrero estuve hablando acerca de eso, que las cosas, los objetos, a veces aún las personas en nuestra vida llegan a ser un Dios para nosotros, y se nos olvida buscar a Dios como lo hacíamos antes. Mira lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice: no amen a este mundo ni a las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo le ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y el versículo 17 dice: y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le alegra vivirá para siempre. Colosenses capítulo 3 versículo 2 dice: piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Y otra distracción que viene a la vida de nosotros es a través del orgullo. Y el ejemplo del orgullo, un ejemplo que podemos encontrar aquí en la Biblia del orgullo, es de un rey llamado Nabucodonosor. Es un nombre largo. Me acuerdo que en la escuela, ¿verdad? Este rey fue un rey bien grande, bien famoso, que muchas veces en las escuelas no estudiamos acerca del rey David, ¿verdad? Que fue el primer rey, el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel. Pero el rey Nabucodonosor sí sale en la historia. Y me acuerdo que como yo desde pequeño he leído la Biblia, ¿verdad? Siempre que tenían que pronunciar en la escuela el rey Nabucodonosor, nadie lo podía pronunciar bien. Pero como yo leía la Biblia, ya desde los 8 años estaba haciendo devocionales, sí, yo lo podía pronunciar bien. Y todo el mundo se me quedaba mirando. Yo le digo: es que la inteligencia, ¿verdad?, que Dios le da a uno. Pero era porque uno leía, ¿verdad?, desde temprana edad. Pero este rey era el rey de Babilonia. Y aunque pues él tenía esclavizado a los israelitas, al pueblo de Israel, no se preocupen,
Alguien se tiró de nada, son bromas, ¿verdad? Y este rey tenía esclavizados a los israelitas, los tenía ellos como esclavos. Y pues era un rey que cada ciudad que él quería tomar, cada nación que él quería, que él decía, esta va a ser mi nación, al final salía de él. Tenía un ejército grande, poderoso, todo el mundo le tenía miedo a él. Pero era porque Dios le había permitido que el reinado de él, que él llegara a tener ese logro, que él llegara a tener esa conquista, que él lograra ser ese gran rey que llegó a ser. Pero llegó un punto donde él sabía que todo lo que él tenía era gracias a Dios, y dejó que su ego, que sus conquistas, que sus logros llegaran a su cabeza. Como dicen, ¿verdad? Como que dejaste que el humo, ¿verdad?, se te entrara un poco. Y mira lo que dice Daniel capítulo 4 versículo 30. Y mientras contemplaba la ciudad, dijo el rey Nabucodonosor, dice: miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real, a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz desde el cielo que decía: Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino. Serás expulsado de la sociedad humana. Vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquier que Él elija. El versículo 33 dice: en ese mismo momento se cumplió la sentencia a Nabucodonosor. Fue expulsado de la sociedad humana, comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo. Vivió de esa manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas, y las uñas como las garras de una ave, ¿verdad? Entonces dile a la persona que está a tu lado: no seas un salvaje. Se lo digo para que se despierten, porque a muchos me están dando el saludo asiático. Dile: no seas un salvaje. No, yo sé que posiblemente no te puedes identificar con él, ¿verdad? Porque el rey Nabucodonosor lo tenía todo y nosotros muchas veces no tenemos nada. Pero el punto que quiero llegar es: ¿qué es lo que hace el orgullo en nuestra vida? ¿Verdad? Dios había permitido que el rey Nabucodonosor llegara a tener el poder que él tuvo, pero como él dejó que el orgullo fuera el centro de su vida, ¿verdad?, Dios literalmente lo castigó a él. Y fue de años, ¿verdad?, días o años después, 7 periodos, no sé cuánto sería en años humanos, ¿verdad? Pero fue hasta que él se dio cuenta que él no era nada, que él simplemente era un hombre, era un humano de carne, de hueso, y se dio cuenta que el que da todo, el dador de todo, es Dios. Entonces, ¿cuál es mi consejo para ti esta noche? Es que dejemos de ser orgullosos, que seamos más humildes, ¿verdad? No dejemos que el orgullo entre en nuestra vida. Jamás vamos a poder caminar bajo la gracia de Dios si vivimos una vida llena de orgullo. Amén. Entonces decimos que ¿cuáles son unas distracciones? Es el pecado, son las cosas terrenales muchas veces, y es el orgullo. Ahora, ¿cuál es otra manera en la cual nosotros podemos caminar bajo la gracia de Dios? Y es con un corazón humilde. Di conmigo: un corazón humilde. Miqueas capítulo 6 versículo 8, la Nueva Traducción Viviente, dice: no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros caminemos humildemente. Por eso le titulé caminando bajo, ¿verdad?, la gracia de Dios, porque así tiene que ser, caminando bajo la gracia de Dios. No es caminando al lado de la gracia de Dios, ¿verdad? Porque cuando caminamos al lado de la gracia de Dios, estamos como al igual, y eso no tiene que ser así, ¿verdad? Me encanta, yo no he estudiado griego ni hebreo,
pero de lo poco que he estudiado a veces, cuando estoy estudiando, estoy meditando en la palabra, la mayoría de las traducciones en el griego, cuando el apóstol Pablo manda en el primer capítulo de cada carta, y él dice, le saluda Pablo, ¿verdad? En español dice el sirviente de Jesús, ¿verdad? Pero en realidad en la traducción griega, el original, dice, soy un esclavo. Le saluda a Pablo, el esclavo de Jesús, ¿verdad? No dice sirviente, un sirviente se le paga, pero un esclavo no recibe un pago. Nosotros somos esclavos de Dios. Y yo sé que aquí es un poco complicado decir esa palabra, porque pues el significado que tiene la palabra, pero en realidad no podemos cambiar una palabra para que alguien se sienta bien. Lo que dice la palabra es lo que dice la palabra. Entonces nosotros somos esclavos, nomás recibimos a Jesús, cuando tú tomaste esa decisión de dejar que Jesús entrara a tu vida, dijiste, Señor, yo quiero ser un esclavo tuyo, quiero hacer todo lo que tú hagas. Voy a vivir mi vida entera para hacerte a ti feliz, para ver tu rostro, para caminar bajo tu gracia. Amén. ¿Y quién es el que puede tomar esa decisión? Son personas humildes, personas que saben que mi vida sin Jesús, mi vida sin Dios es nada. Amén. Entonces, mira lo que dice Miqueas 6:8, dice que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con Dios. Y la humildad se puede categorizar en tres maneras. Y la primera es pidiendo perdón, la segunda es dando perdón y la tercera es dependiendo en Dios. Y hay unos ejemplos en la Biblia en la cual nosotros podemos aprender acerca de la humildad y de estas tres categorías si le podemos decir, de la humildad. Y un gran ejemplo cuando se refiere al pedir perdón lo podemos encontrar con el rey David. No conozco una persona tan imperfecta para mis ojos como el rey David. Él cometió tanto, porque dejaste de tocar. Cuando dije eso, como que dejó de tocar, como si dije algo malo. Estoy hablando de mi opinión, ¿ok? O sea, el rey David, seamos honestos, ¿verdad? ¿Qué es lo que no hizo él? O sea, se acostó con la esposa de uno de sus manos derecha, prácticamente, un amigo cercano. O sea, ¿qué es lo que no hizo? Mataba. Por eso Dios no permitió que él construyera el templo, ¿verdad? Porque tenía tanta sangre en sus manos. Y aún así Dios dice, allá mi siervo David. ¿Por qué? Porque él tenía un corazón humilde, aun cuando era imperfecto. Y no les estoy diciendo que para que Dios digan a mi siervo y su nombre, no los estoy mandando a matar, ¿verdad? La relación que Dios tenía con David era totalmente diferente. Pero David, o sea, el corazón que él tenía era un corazón tan humilde. Le importaba más la gracia de Dios, la presencia de Dios, que cualquier cosa terrenal. Mira lo que dice Salmos capítulo 55, versículo 11. Y este es un gran ejemplo. David es un gran ejemplo de alguien que le daba prioridad a Dios. Y en el Salmo 51, el profeta Natán va a ver a David después de que había pecado, había caído en un pecado de adulterio con Betsabé. Y el rey David, de acuerdo a nosotros, como dije, posiblemente fue una de las personas más imperfectas, pero algo que él tenía es que el corazón de él era sensible a Dios. Y cuando él se sentía que iba a perder todo, el miedo de él es que iba a llegar a ser como, how do you say predecessor? O sea, alguien que, el rey Saúl, no sucesor, el sucesor es después, ¿verdad? Antes. O sea, el rey que era antes de David era el rey Saúl. Y el rey Saúl, de tantos años que él sirvió como rey, se le puede decir solo el 90% lo sirvió bajo la gracia de Dios, bajo la presencia de Dios. Y lo que tenía miedo David es llegar a ser como él. Y por eso cuando él estaba a punto de perderlo todo, él exclama aquí
en Salmo 51, versículo 11, dice: no me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado esa decisión cuando caemos en pecado? Imagínate, él pudo haber dicho: Señor, por favor perdóname, porque no quiero perder el reino, porque no quiero que se vaya a caer este reinado, porque no quiero que mis enemigos ataquen la ciudad de Jerusalén. Eso no fue la oración de él, sino que él dijo: Señor, honestamente no me importa lo material, no me importa los objetos que tengo, pero lo que sí me importa es tu presencia. Tú puedes decir: pero que la presencia de Dios. Pero por eso es que Dios no nos usa como lo usaba él. Imagínate cuando Samson estaba con Dalila, y después de tantas veces, ¿verdad?, que él le decía: dame el secreto para que tú pierdas tus fuerzas. Y él, cada vez que le soltaba ahí como poquito a poquito, ¿verdad?, le soltaba ahí el secreto. Ya la última vez, cuando sí por fin le dijo: mira, el secreto es: si me cortas, si me quitas el pelo, ahí pierdo toda la fuerza. Cuando él se levantó, cuando Dalila le dijo: Sansón, levántate, que los filisteos te van a arrestar, los filisteos te van a atrapar, él dijo: voy a salir como las otras veces. Pero después dice la Biblia en Jueces, dice que lo que él no sabía es que el Espíritu de Dios se había apartado de él. David era un experto en la palabra, él entendía la palabra, las escrituras, y él dijo: yo no quiero ser como Sansón, yo no quiero terminar como Sansón. Y por eso él dijo: Señor, que no me expulses, no me saques de tu presencia, quiero habitar en tu presencia. Yo, mi oración para ti esta noche es que podamos tomar esa decisión cuando caigamos en pecado, ¿verdad? Ser humildes, Señor, pedir perdón. Saber cuando tú reconociste, es reconocer que tú cometiste un error. Quieres caminar bajo la gracia de Dios, tienes que decir: Señor, me humildo ante ti, me estoy humillando ante ti, sé que fue mi error. Amén. Ahora, la humildad se puede categorizar en tres maneras, que es pedir perdón y también devolver perdón. Muchos de nosotros hemos sido heridos en la vida, alguien nos ha lastimado, alguien nos ha hecho sentir mal, y muchas veces lo que queremos hacer es tomar la venganza en nuestras propias manos. Créemelo, que eso soy yo todas las mañanas. Cuando estoy manejando con mi esposa, dejarla en la estación del tren, alguien se me corta y se me olvida que soy el hermano Anderson, ¿verdad? Pero o solo soy yo. Es que el encuentro de jóvenes es para mí. Gracias a Dios que mañana yo voy a recibir, ¿verdad?, sanando las heridas emocionales, la revelación de la cruz, ¿verdad? Todas esas palabras son para mí. Rompiendo maldiciones, esa es para mí. No sé quién va a dar esa clase, pero estoy listo para esa conferencia, ¿verdad? Lo más difícil en la vida es perdonar. Y es lo más fácil, y es una de las cosas más fáciles que hemos recibido de parte de Jesús. A nadie le gusta perdonar. Y si alguien aquí dice que sí, usted es un mentiroso. Porque es una de las cosas más difíciles. Y en inglés hay algo que se dice, ¿verdad? I'll forgive, but I won't forget. O sea, te voy a perdonar, pero no me voy a olvidar. Entonces no has perdonado. Mira y un gran ejemplo que encontramos aquí en la Biblia es de un joven, bueno, no joven, porque ya en ese entonces ya era un adulto. Era José, el soñador, y lo encontramos en Génesis capítulo 50, versículo 20. Y no sé si hay alguien que no sabe la historia, pero voy a tratar de resumírselo rápido. Moisés era un muchacho que era el hijo favorito de su padre. José era el hijo favorito de su papá. O sea, es como de los 3 hermanos, yo soy el favorito de mis padres, ¿verdad? Y son bromas. Y pues él era el hijo favorito del papá. Él era, o sea, su papá, ese era el hijo que él amaba más. Y los hermanos se pusieron un poco celosos, como cualquier hermano se pusiera. Yo nunca me he sentido celoso del amor que mis padres le dan a mis hermanos, porque yo sé que mi papá y mi mamá me aman, ¿verdad? No puedo decir nada, son bromas. Y él se encontraba en esa ocasión, en ese dilema, que
él sentía el rechazo de parte de sus hermanos, sentía que sus hermanos no lo querían. Y después los hermanos hicieron algo, dije, queremos deshacernos de este muchacho, de este joven llamado José. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a vender y lo vamos a mandar a Egipto. Y en Egipto se va a quedar y él va a ser un esclavo y nunca más vamos a tener que saber de nuestro hermano. Lo que no sabían es que su papá iba a estar llorando todos los días por su hijo preferido. Bueno, resulta que Dios estaba con José en cada instante y en cada momento. Y cuando llegó a Egipto, por el servicio que él daba, ¿verdad? Era un esclavo, pero él lo hacía con amor. Él lo hacía, todo lo que él hacía lo trataba de hacer a perfección, de una manera perfecta. Él era todo lo hacía en excelencia. Y debido a eso, él se abrió las puertas. Después el que estaba encargado de la cárcel, halló gracia en los ojos de él, en la gracia en los ojos de Potifar, de toda la gente del gobierno en Egipto. Y Dios, como resultado, puso a José en una posición, en un puesto donde él tenía bastante poder, bastante autoridad. La Biblia dice que era el segundo que comandaba Egipto después de Faraón. Y cuando él estaba en ese entonces, llegan sus hermanos y sus hermanos no lo reconocían. Sus hermanos no reconocían a José. Y José sí, ¿verdad? Porque muchas veces cuando alguien te hace daño, uno lo perdona, pero si alguien te pega en la cara, tú sabes quién te pegó en la cara, ¿verdad? Posiblemente si usted le ha pegado a alguien, usted se olvida de su víctima, pero cuando uno es la víctima, uno se acuerda de esa persona que le hizo daño. Y José se encuentra en un puesto donde él tenía bastante poder y él podía tomar venganza en sus manos. Él pudo haber dicho, ¿saben qué? Quiero que le cortemos la cabeza a todos estos bandidos que me vendieron, ¿verdad? Y me voy a presentar en la casa de mi padre y voy a decirle, soy yo, José, ¿verdad? Y véngase aquí a Egipto, aquí lo voy a tratar muy bien. Y mis hermanos me vendieron y pues, ¿verdad? Ellos comenzaron esto y yo terminé esta guerra y yo los maté a todos. Eso pudo haber sido la decisión de él, pero ¿qué fue lo que él hizo? Mira lo que dice Génesis capítulo 50 versículo 20, la Nueva Traducción Viviente. Dice, ustedes me propusieron hacer el mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo, dice. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándose con ternura y bondad, los reconfortó. Quiero decirte algo. Si alguien te ha hecho daño en tu vida y tú estés en un puesto, en una posición donde tú puedes tomar venganza, toma la decisión de José, ¿verdad? Para caminar bajo la gracia de Dios tenemos que también tener un corazón humilde, y esa humildad tenemos que demostrarla perdonando a las personas. Si nosotros recibimos ese perdón de parte de nuestro Señor Jesucristo, también tenemos que devolver ese perdón a las personas. Y la otra manera en la cual podemos demostrar la humildad que tenemos es confiando solamente en Dios. Y un ejemplo que encontramos en la Biblia es el de Moisés. ¿Y por qué Moisés? Porque Moisés en la Biblia dice que él fue instruido en todo el conocimiento de Egipto. Mira, yo creo que Egipto es uno de los países que desde antes, ha permanecido. En ese entonces Egipto era como el Estados Unidos de ese tiempo. Era el imperio más poderoso, tenía las riquezas, tenía el dinero, tenía el conocimiento. Ahí es donde estaban todos los científicos, todas las personas que estudiaban, la gente más preparada, estaban en Egipto. Es como es que ellos lograron a construir todos esos pirámides y todos los templos que tienen ahora. Fue con esa sabiduría que tenían. Y Moisés creció en eso. Él sabía, imagínate, cuando él estaba en el desierto con el pueblo de Israel, 40 años, ustedes me van a decir que Moisés no sabía cómo navegar en el desierto. Si cuando estuvo con el suegro por
tantos de años. ¿Cómo llegó allá? No llegó de casualidad, no llegó ahí porque no sabía dónde estaba. Él sabía, él tuvo que haber tenido ese conocimiento para navegar en el desierto. Pero algo increíble en Éxodo capítulo 33 versículo 14, él dice: Señor, si tu presencia conmigo no va, si tu presencia no va conmigo, yo no me voy a mudar, no me voy a mover de ningún lugar. Teniendo el conocimiento, teniendo la sabiduría o sea, uno no necesita, voy a tener cuidado con lo que voy a decir. Hay gente exitosa que no tiene a Dios en su vida. Hay gente exitosa que sí tiene a Dios en su vida. Es posible que una persona que no tenga a Dios sea exitosa. Que tenga paz en su vida es otra cosa, porque la única paz que nosotros recibimos viene de parte de Dios. Y eso es una gran diferencia, porque si no fuera eso, así, entonces ¿por qué tantos billonarios se quitan la vida? Yo no sé, un billonario que se quite la vida, no lo entiendo. Yo tuviera $1 billón, hermanos, a cada uno de ustedes lo tuviera con carros nuevos. Un Tesla, ¿verdad? No entiendo. Pero es porque no tienen paz en su vida. Nosotros recibimos esa paz por medio de la gracia de Dios. Nosotros somos felices por medio de la gracia de Dios. Proverbios capítulo 3 versículo 5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. No significa que somos cabezones y no somos preparados, sino que Dios está diciendo: lo que yo tengo para ti es mucho más grande de lo que tú puedas entender. Y Moisés reconocía eso, él tenía bien claro. Él sabía que él tenía el potencial para mover al pueblo de Israel donde él quisiera. Pero él sabía que si él quería hacer las cosas correctamente y quería demostrarle a Dios que él era humilde, tenía que hacerlo al tiempo de Dios y con el permiso de Dios. Iglesia, hoy quiero que en esta noche podamos aprender a depender más en Dios. Si quieres caminar bajo la gracia de Dios por el resto de tu vida, quiero que hoy puedas decir: Señor, necesito depender más de ti. Hay otro ejemplo que podemos encontrar en la Biblia acerca de alguien que el conocimiento de esa persona, o sea, era una persona bien inteligente, bien preparada, y es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes de ser el apóstol, ¿verdad? Antes de ser el hombre que logró hacer, era un hombre bien preparado en las escrituras. Y aquí podemos encontrar la humildad, y termino con esto. Podemos ver la humildad de este hombre. Muchas veces nosotros comenzamos a recibir las bendiciones de Dios, y Dios nos comienza a abrir puertas, y nos comienzan a venir oportunidades en nuestra vida, y uno con experiencia, ¿verdad?, crece en sabiduría. Y muchas veces, en vez de ser humildes con todas las bendiciones que recibimos de Dios, llegamos a ser más orgullosos, y eso a Dios no le agrada. Y mira lo que dice el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 3 versículo 4. Dice: aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, eso sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, y él lo exclama, dice: yo lo tengo aún más. Versículo 5, mira lo que dice: fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel, de pura cepa, y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero
que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Y el versículo 8 dice: así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. No quiero decir que no, jóvenes, ¿verdad? Ya no voy a ir a la universidad. No es eso, sino es no depender en nuestro conocimiento, sino depender en Dios. Este apóstol es un gran ejemplo cuando viene a la humildad. Y creo que él, por medio de su humildad, logró hacer cosas que muchos de los otros apóstoles no lograron. Él escribe en otra carta, dice: yo no me considero como esos super apóstoles. Él le decía super apóstoles. Quiero pensar que no lo decía con sarcasmo, que lo decía de una manera humilde, ¿verdad? Porque él decía: yo soy el menos de todos. Imagínense, Pedro con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. O sea, ya tener esa unción pero ¿quién fue el que solo Pablo, él solo llevó el evangelio a lugares que muchos de los apóstoles no lograron llevar el evangelio, ¿verdad? Y es todo con la humildad. Iglesia, si quieres caminar bajo la gracia de Dios, tenemos que primero vivir enfocados, ¿verdad? Tenemos que estar enfocados en Dios y no en las distracciones, y tenemos que vivir una vida humilde. Solo cuando haces eso vas a caminar bajo la gracia de Dios por el resto de tu vida. ¿Cuántos lo creen? Ponte sobre tus pies.